Ok, entonces lo primero que voy a hacer es que como ya estoy ubicado dentro de backend, voy a iniciar un proyecto de Node. Recuerda que nuestro backend está escrito con Node, Express y MongoDB. Entonces en este caso voy a empezar iniciando un proyecto de Node con el comando npm init-y. Esto lo único que hace es crear un archivo package.json. Este archivo es un archivo de metainformación de nuestro proyecto. Aquí nosotros detallamos el nombre de nuestro proyecto, la versión y demás. Pero recuerda que aquí tan solamente estamos detallando el proyecto del backend. Entonces aquí vamos a empezar a instalar módulos relacionados con el servidor. Y uno de esos módulos, en este caso, es instalar un framework del servidor. Y es aquí donde vamos a instalar Express. Entonces voy a decir, quiero que instales Express. Pero no va a ser el único módulo que vamos a utilizar. También voy a utilizar otro módulo que me permita conectarme a la base de datos. Este módulo se llama Mongoose. Y hay varias formas de conectarse a la base de datos, hay varios drivers. Pero la ventaja que nos da Mongoose es que es un ORM. ¿Qué es un ORM? Un ORM es tan solo una biblioteca que nos permite poder modelar los datos antes de que los guardemos. Es decir, por lo general MongoDB no se preocupa del esquema, no se preocupa de qué datos vamos a guardar. Él tan solo acepta los datos y los guarda, así de sencillo. Pero con Mongoose nosotros podemos decir, antes de guardarlo, lo que voy a guardar va a tener estas propiedades o va a lucir de esta manera. Entonces luego cuando guardemos algo en MongoDB vamos a tener como una especie de validación. En otras palabras, es como crear una tabla en SQL. En MongoDB nosotros no creamos tablas, pero gracias a Mongoose podemos crear ese esquema antes. Luego lo vamos a ver, sé que suena complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Y luego también vamos a instalar otra biblioteca llamada Cores, que es bastante importante cuando desarrollamos del backend, porque si nosotros estamos trabajando desde el frontend, luego vamos a querer comunicarnos con nuestro backend. Y en el frontend, cuando trabajamos con React, vamos a tener un servidor de desarrollo, un servidor creado con Webpack. Es decir que al final cuando estemos desarrollando vamos a tener dos servidores comunicándose entre sí. El servidor del frontend que se encarga de desarrollar la interfaz tan solamente y el servidor del backend que va a tener nuestra API o nuestras direcciones de internet. Entonces para que se comuniquen esos dos servidores necesitamos este módulo para que no nos dé ningún error y se puedan enviar y recibir datos de esta manera. Ok, adicionalmente a Cores también voy a utilizar otro módulo llamado .m. Este módulo es bastante sencillo de entender si conoces las variables de entorno. Si no conoces qué son las variables de entorno, ya he creado un video anterior, pero para resumírtelo, las variables de entorno simplemente es un lugar donde guardamos variables en nuestro sistema operativo. Es decir, en lugar de guardar variables dentro de nuestro código, la guardamos dentro del sistema operativo. La razón de esto es que de esta manera podemos mantener determinadas strings o determinadas conexiones o cadenas que queremos que mantener privadas o no queremos subir en el código. Esto ya lo vamos a ver cuando escribamos el código, pero al menos por ahora es tan solo para comentarte. Y muy bien, con esto vamos a presionar un Enter. Estos son nuestros módulos principales, son nuestros módulos que necesitamos. Estas son las dependencias. De hecho, como puedes ver ahora en el package.json ha aparecido una sección llamada dependencies con estos módulos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es también instalar otros módulos que no son nuestras dependencias, pero sí que vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a decir ahora desde el backend npm install o npmi, que es lo mismo, Nodemon. Y vamos a añadir la opción "-d". La opción "-d" lo que hace es separar el siguiente módulo de estos módulos que he instalado. De hecho, vamos a dar un Enter. ¿Y qué significa este módulo Nodemon? Bueno, este módulo Nodemon es para nosotros hacer que nuestro servidor se reinicie solo cada vez que guardamos código. Hay algunas personas que me han comentado acerca de cuál es la diferencia entre Nodemon y Webpack. Bueno, en realidad no hay diferencia porque no son la misma herramienta. Nodemon es una herramienta que te permite reiniciar el código del servidor o reiniciar un script, en realidad volver a ejecutar un script cada vez que ocurre un cambio en un archivo. Es decir, si ocurre un cambio en un archivo, este vuelve a ejecutarse. Eso no es lo mismo que Webpack. Webpack es una herramienta que te permite poder ejecutar múltiples tareas relacionadas con el frontend. Sé que parecen lo mismo si estás empezando, pero en realidad no lo son. Están relacionadas, podría decirse, pero no son lo mismo.